Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy estaremos hablando de la impresión del dibujo. Bien, hoy estaremos viendo, como ya vimos al principio, la impresión del dibujo. Sobre todo, vamos a ver la impresión básica, la más común que se utiliza, y veremos también otras formas de impresión. Decirles que este será, si no me equivoco, va a ser la clase más difícil porque vamos a ver algunos aspectos de impresión con distintos puntos de vista. Y trabajaremos sobre todo con la escala. Si recuerda bien, haremos uso de esa clase de escala hoy, pero mucho uso. Ok, abrimos el AutoCAD, ya lo tenemos abierto. Usaremos, como ya había dicho anteriormente, usaremos el dibujo que hicimos en la clase de consolidación, lo utilizaremos para esta clase de impresión. Pues bien, recordemos, como estamos viendo, este dibujito que tiene 7,6 metros de largo por 4,6 de alto, como bien podemos ver, está dibujado en metros. Existen formatos A1, A2, A3, A4, el formato carta, que son ya formatos en este caso, para oficinas, hojas pequeñas. Entonces, por lo general, en empresas de proyectos utilizan los tres primeros formatos de impresión, incluso otros más grandes con plotter, pero como por lo general lo que se utiliza, los que hacemos planos que no trabajamos en empresas de proyectos, utilizamos formatos estandarizados en oficinas como la carta A4 y oficio. Pues bien, en este caso hablaremos del formato carta, que es el que vamos a ver a continuación. Para el formato carta sabemos, y es lo que voy a recomendar ahora, para imprimir, quiero hacer una salvedad. Existe, acá está abajo, los layout, que es una forma de impresión, de abrir ventanas de impresión en cada dibujo, si tuviésemos más, un juego de plano, y facilita mucho este tipo de actividad a la hora de imprimir. Pero estoy hablando de una parte básica, eso lo vamos a ver luego. Hoy vamos a ver un punto de vista distinto. Ok, primero hablamos dibujar un formato carta. Sabemos que el formato carta, como el dibujo, ojo, miramos que el dibujo está en posición horizontal, pues el formato carta también lo dibujamos igual. Sabemos que el formato carta tiene, su parte más larga son 278 milímetros. El dibujo que tenemos lo hicimos en metro, como podemos ver acá. Pues dibujamos el formato igual, que sería 278 milímetros convertido a centímetros serían 27,8 centímetros. Llevado a metro, que es lo que vamos a hacer ahora, serían 0,278. ¿Ok? Cambiamos el eje con la tecla tabuladora. Y ponemos entonces 216 de alto, que serían 0,216. Recuerda que estamos trabajando con medidas en metro. Ok, pues obviamente este chiquitico que está aquí es el tamaño del formato carta en comparación con este dibujo que tiene 7,6 metros de largo por 4,6. Ok, ¿qué debemos entender? Primero, vamos a control P para llamar la impresión. Lo primero que hacemos acá en esta ventana es escoger la impresora, obviamente, y ya con la impresora, en mi caso está predeterminado ya. Pues bien, escogemos la impresora, escogemos en este caso acá el formato. Acá esta ventana que se llama Plot Area, el área de impresión. En esta ventanita podemos escoger o seleccionar en este caso el área de impresión por pantalla, por extensión, por Windows, por una ventana seleccionada, que es lo que voy a hacer ahora. Seleccionamos Windows, nos llegamos acá al formato y escogemos el formato. Bien, así es como funcionaría. O sea, seguimos por acá
cambiamos acá a milímetros, la unidad de medida. Aquí escogemos la orientación del dibujo, cómo se va a imprimir. En este caso está ya en horizontal, la podemos cambiar a vertical. Aquí escogemos la escala que vamos a utilizar, que ahora no le hemos aplicado todavía escala al dibujo. Aquí lo veremos ahora a continuación. Y bueno, siempre recomiendo centrar el dibujo automáticamente. Y cuando damos full preview o el preview, como puede ver, este marco que está acá son los límites de impresión del formato que hemos seleccionado. No tiene nada porque no hemos escalado todavía el dibujo. Bien, damos a escape. En un momento retornamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar este formato. Ponerlo por acá arriba. Y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que para poder poner este dibujo dentro de este formato debemos aplicar un factor de escala. Pues bien, si recordamos, para hallar la escala, dividimos la medida más larga que tenemos por acá en el dibujo entre la medida más larga del formato de impresión. Sacamos una calculadora y sabemos ya que la medida del dibujo es 7,6 metros, ¿verdad? 7,6 metros lo dividimos entre su parte más larga del formato de impresión, del área de impresión, que son 27,8 centímetros. Sería 0,27,8. Eso nos da un factor de 27. O sea, tendríamos que reducir este dibujo 27 veces para que quepa dentro. Entonces, no podemos utilizar esta medida. O sea, de poder se puede. Pero existen, como ya les dije en su momento, medidas convencionales. O sea, más fáciles a la hora de convertir. Y por eso utilizamos, por ejemplo, uno en 25 para hacer algunos detalles. Utilizamos uno en 50, uno en 100, uno en 200. El más próximo a este sería uno en 50, así que podríamos reducir este dibujo 1 en 50 en vez de 1 en 27. Ya sabemos que 27 es el límite crítico. Reducimos acá, minimizamos, que diga. Vamos a escala. Vamos a duplicar el dibujo. Ok, vamos a escalar primero este que está acá para que veamos lo siguiente, lo que va a suceder. ¿Cuántas cosas tenemos que tener en cuenta acá? Bien, el factor de escala que vamos a escoger ya dijimos que era 1 en 50 para acercarlo a un factor de escala convencional. Lo dejamos en 1 en 50, aceptamos, seleccionamos todo acá y lo ponemos dentro del formato. Recordemos que ya le había explicado cuando nos encontramos en este punto, el acotado va a estar representando la medida original que hay y esta es la medida que ya tiene. Pues tenemos que hacer dos cambios sencillos, muy sencillos. Uno para bajar el tamaño del texto, acoplarlo a la escala que hemos aplicado, y otro para que el acotado reconozca la medida que anteriormente teníamos o retome la medida que teníamos en el dibujo. Pues bien, nos dirigimos acá, a este apartado, el estilo de las dimensiones, que ya eso lo vimos anteriormente, pero lo toqué por arribita en la clase de acotado. Vamos a modificar y en modificar donde primero nos vamos a dirigir es a Fit. En Fit vamos a colocar acá, ya se lo había dicho en la clase anterior, el factor de escala que utilizamos, o sea, la escala que utilizamos fue de reducción 1 en 50. Esto es lo que vamos a poner acá. Esto hará que las medidas del texto del acotado vayan y coincidan con el dibujo. ¿Ok? Ya hicimos el primer cambio. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Tenemos el acotado, el texto, la altura del texto bien acoplado. Bien, pues ahora lo que le sigue es
que este acotador reconozca las medidas que tenía anteriormente. Vamos al mismo lugar, a la misma ventana. Estábamos en Fit, que es la primera ventana, y lo otro que vamos a modificar es las medidas primarias. Solamente vamos aquí a la escala de factor y ponemos el factor que utilizamos. 1 en 50, pues ponemos el factor 50 y ella automáticamente ya va a reconocer que la medida que había aquí era de 7.6 metros con 4.6 porque ya le aplicamos el factor. Pues bien, recordemos, cuando llevamos a escala el dibujo, en este caso, en el trabajo realizado en metro, cuando llevamos a escala el dibujo y lo traemos acá al formato, debemos hacer estas dos modificaciones. Una en Fit, ponemos el factor de escala, aunque le parezca así, eso es un cálculo que hace ahí AutoCAD, le ponemos 1 en 50 o el factor o la escala que utilice en ese momento y vamos a primaria, a las unidades primarias y ponemos solamente el factor 50 y nos queda perfectamente ajustado el texto y la dimensión al formato en el que estamos trabajando. Esto no sucederá y no será necesario realizarlo en el ejemplo que vamos a ver a continuación, ni en los dos ejemplos que vamos a ver cuando el dibujo esté hecho en milímetros. Podemos ver que nos queda un espacio, pues los formatos de impresión siempre llevan un cajetín por acá abajo con algunos datos. Esto lleva un poco más de acotado, lleva algunas medidas, alguna nota que se pueda agregar en algún borde. Y entonces es por ello que se utiliza, aunque se vea pequeño, todo este espacio alrededor del dibujo se aprovecha. Bueno, pues ya tenemos un factor de escala aplicado, 1 en 50. Ahora vamos a imprimir. Vamos control P, llamamos, buscamos la impresora, ya tenemos el formato carta, que es el mismo, ojo, si escogemos aquí formato carta, es el mismo formato o las mismas medidas del área de impresión que dibujamos acá, en este caso que dibujamos acá, ok, no podemos confundirnos con eso. Pues bien, llamamos la impresora, tenemos el formato, escogemos el área de impresión que queremos. Aquí cambiamos la unidad de medida, centramos el dibujo, ya chequeamos que está en horizontal y ahora lo que viene es aplicar el factor de escala. ¿Ok? El factor de escala es el siguiente. Como AutoCAD está tomando como referencia, usted le está diciendo que usted va a imprimir en un formato de impresión carta con estas dimensiones. Ya seleccionamos aquí este formato que tiene las mismas dimensiones que este formato. ¿Ok? Lo que hay una diferencia. Aquí AutoCAD ya le escogimos que estamos trabajando en milímetros. Y acá en el dibujo dibujamos con las mismas medidas pero llevada a metros. O sea que hay una conversión que hay que hacer. ¿Y dónde la vamos a hacer? La hacemos aquí. Hacemos el siguiente análisis. Una unidad. Recordemos que se escribe 1 en 1 cuando es escala natural. 1 en 50, la escala de reducción que hicimos, esos son los factores. Pues aquí una unidad, en este formato de impresión, una unidad equivale a una unidad en el formato del dibujo. ¿Ok? Pues en este caso la unidad que estamos hablando es de milímetros. Pero si ponemos 1 milímetro en este formato equivale a 1 milímetro en este formato, cuando le damos previo, vemos que apenas se ve el dibujo. ¿Por qué? Porque hemos dibujado acá en metro.
Pues esta unidad debemos llevarla a metros como está acá en el dibujo. 1 milímetro en metro sería 0,001. Y ahora le damos full preview y ahora sí se corresponde correctamente con el formato. La relación formato de impresión a formato del dibujo se corresponde perfectamente y ahí tenemos el resultado. Tenemos el dibujo perfectamente encajado en su formato. ¿Ok? Sé que es un poco difícil porque hay que hacer algunas conversiones, hay que dominar la conversión milímetros, centímetros y metro y hay que trabajar en ello. Pero puedes repasar constantemente esta clase hasta que domine este tema. Lo primero que explicamos fue llevar a escala el dibujo para ponerlo dentro de un formato. Vuelvo a recordarles que existe otra forma de impresión a través de los layouts que es más cómodo, pero necesito que entiendan estas varias formas de impresión para que tengan manejo de varias perspectivas. Ahora, en la primera opción, no modificamos el tamaño del formato, modificamos el tamaño de dibujo para ponerlo dentro. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo inverso. No vamos a modificar el tamaño del dibujo, lo que vamos a modificar es el tamaño del formato. ¿Ok? Vamos acá, restablecemos el factor de escala que ya teníamos, que pusimos para poder reducir 1,1, para poder reducir el texto, el acotado, y ponerlo acá. Restablecemos y ahora el factor de escala va a ser el mismo. Cuando utilizamos el cálculo nos dio 27, lo llevamos a 50, una unidad convencional para escalas. Pues ahora en vez de reducir el dibujo ampliamos obviamente el formato, pero vamos a hacer una copia de formato. Pero en este caso ampliamos el formato con el mismo factor de escala. Recordemos, para reducción 1,50, para ampliación le ponemos solamente 50 y colocamos nuestro formato encima del dibujo. ¿Ok? Aquí tenemos un resultado exactamente igual que en el primer caso.